to die for me. Most glorious. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Piña Valdés. Es para mí un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un gran honor poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Obviamente, orgullosos hasta donde nos permite una religión como la nuestra, el cristianismo, que hunde sus raíces más profundas en la humildad, como ya nos lo había dicho el buen Chesterton. Este es un espacio para aquellos de ustedes que sea la primera vez o una de las primeras veces en las cuales nos sintonizan, en el cual nosotros tratamos de explicar de manera muy sencilla, muy accesible, lo que los católicos creemos. Pero tenemos una filosofía de trabajo. Queremos hacerlo siempre en total acuerdo, en total fidelidad a la Iglesia Católica y su magisterio. De manera que quien encuentra este programa porque alguien se lo recomendó o por azar, porque se lo encontró cambiando canales, pueda conocer lo que los católicos creemos según la enseñanza y tradición de la Iglesia, sin distorsión, para que pueda libremente elegir si creerlo o no. Eso al menos es lo que intentamos. Estamos siempre abiertos a la crítica, estamos siempre abiertos también a la corrección. Si compartimos, decimos algo que no está en perfecta sintonía, armonía con lo que la Iglesia enseña, por favor, compártanlo con nosotros, háganos la corrección fraterna. Para aquellos de ustedes que siguen el programa, pues no les vendrá mal este recordatorio que hacemos mirando a los que nos sintonizan por primera vez. ¿Qué es la apologética? Porque da nombre a este programa. La apologética es una palabra de uso poco frecuente de nuestro vocabulario, pero que es muy sencilla. Tiene un origen griego. En su etimología significa defensa, defender. En el sentido cristiano, desde los primeros siglos del cristianismo, se empleó para designar aquella labor a través de la cual los cristianos exponían a un mundo griego, romano, judío, a un mundo que no conocía a Cristo, precisamente la buena nueva, el Evangelio. Se le empezó a denominar apologética en el sentido cristiano a esa labor de exponer y explicar las razones de Cristo. Con el transcurso de los siglos esto se fue haciendo cada vez de una mejor manera, más organizada, sistemática, y hoy en día consideramos a la apologética como una rama de la ciencia de la teología. La teología es una ciencia y la apologética es una rama de la misma, la cual se encarga de explicar y exponer las razones de la fe. Ahora, según lo que dijeron los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, en Brasil, hace algunos años, en el número 229 de su documento conclusivo, nos exhortaban a que hiciéramos una apologética nueva. ¿A qué se referían? Es nueva, pero a la vez es la primera que existió, es antigua. Nos exhortaban los obispos latinoamericanos a una apologética que más que enfocarse en defender, se enfocara en explicar, como hacían los primeros cristianos. Esto es sentido común. ¿Por qué? Porque en la medida que más y mejor expliquemos nuestra fe, los porqués de nuestra fe, el por qué creemos lo que creemos, obviamente menor necesidad habrá de defenderlo. Esto no significa que cuando la ocasión lo amerite, tengamos también que defender nuestras creencias de palabra y de obra. Porque la apologética, como compartimos en este espacio semana a semana, la apologética mejor, la que es efectiva, es una combinación, es un binomio inseparable entre argumentos y obras, entre predicación y testimonio. La mejor apologética siempre será la que hagamos con nuestro ejemplo de vida, con nuestras acciones, sin hablar, pero también una palabra bien dicha, una respuesta bien razonada, un argumento bien planteado puede ayudar hasta al más duro de los no creyentes, hasta aquel que tenga el prejuicio
más elaborado contra la iglesia. Porque una misión fundamental de la apologética es la de quitar del camino esos pequeños o grandes obstáculos que muchas personas tienen para abrazar la fe. Hay personas que tienen prejuicios, que tienen objeciones, que tienen muchas veces malas ideas que alguien les ha compartido acerca de lo que es o enseña la iglesia, y eso les impide tener un encuentro real con Cristo. Pues la apologética trata de quitar del camino eso, para que una vez que el camino esté libre, limpio, la persona en libertad pueda decidir, pueda elegir Cristo o no Cristo. Porque el cristianismo, al final de cuentas, no es una filosofía, no es una ideología. El cristianismo es amar a una persona, amar a Cristo. Y amando a Cristo, amar a la Santísima Trinidad, de la cual es parte Él. El cristianismo es amar a Cristo. Pero el amor tiene que ser libre, porque el amor es libre o no es amor. Ahora, la apologética también nos ayuda a fomentar ese amor. ¿Cómo? Con el conocimiento. Nadie ama lo que no conoce, dicen algunos dichos y refranes, y es verdadero. El amor demanda conocimiento. Todo aquel que ha estado enamorado puede atestiguar esto. El amor demanda conocimiento. ¿Quieres conocer más al amado? Si tú dices amar a alguien, pero no le quieres conocer en profundidad, tienes o tendrías que replantearte ese amor. Tendrías que preguntarte si es amor realmente. La apologética ayuda, pues, a conocer un poquito más y mejor a Dios y a su iglesia. Y conociendo un poquito más y mejor, pues ayuda a que surja en nuestro corazón ese amor con base en el conocimiento. Y entonces recordamos aquella fórmula antigua, pero que es vigente. ¿Cuál es el propósito de la vida de un ser humano? ¿Cuál es tu propósito en la vida? La antigua fórmula nos decía conocer, amar y servir a Dios. Ahí tienes tu misión en la vida. Si tú estás un poco perdido, no sabes, conocer, amar y servir a Dios. En ese orden, ¿eh? Porque el que ama sin conocer probablemente se engaña. Y el que sirve sin amar, pues es o un esclavo que trabaja obligado, o es un mercenario que sirve por la paga que espera, o es un convenenciero. Pero el que sirve por amor, es un hijo. Y a eso nos ha llamado Dios a través de Jesucristo, a que seamos hijos. Ha venido a ofrecernos una alianza para elevarnos de ser simples criaturas a ser sus hijos. Y eso me da pie a introducir el tema del día de hoy. Hoy estaremos hablando del Génesis capítulo 1. De hecho, el título de nuestro tema para esta ocasión es ese, Génesis 1. Porque en este primer capítulo del principio de las Escrituras, Génesis en griego significa principio, vemos cómo Dios prepara el terreno para venir a hacer una alianza con nosotros y elevarnos de la categoría de criaturas a la categoría de hijos. Ese preámbulo, esa preparación se lleva a cabo en el Génesis 1. Hoy hablaremos de eso. Antes de entrar al detalle, quiero compartir contigo las formas que tenemos para comunicarnos. La primera es el correo electrónico, apologética@mariavision.com. Allí tú puedes hacer llegar comentarios, dudas, sugerencias de temas, saludos también. Aprovecho para agradecer la multitud de saludos que nos hacen llegar cada semana. Los agradecemos de corazón. Tengan la plena seguridad que los leo yo personalmente y solamente yo, porque de pronto llegan algunos correos que preguntan si soy yo quien los revisa. Sí, soy yo, nadie más. No tengo asistente, no, los leo yo. Me da muchísimo gusto leerles a todos, también a los que nos hacen críticas para crecer,
Me da incluso gusto leer a aquellos que nos ofenden, porque nunca falta por ahí alguno que otro. Me da muchísimo gusto que vean el programa y que tal vez a través de alguna palabra que se comparte en María Visión, pues logremos ayudar a alguien, aunque sea un poco, a encontrarse un poco más con Dios. Otro medio electrónico también es la red social, Facebook. Tenemos una página allí, la pueden buscar con el nombre del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Solo pongan atención, cuidado, donde diga programa de televisión. Allí está. Y allí verán, bueno, que durante la semana estoy poniendo, alguna actualización, alguna liga de algún artículo de interés, algún documento que tiene relación con el tema que hemos tratado en la semana. Lo que a mí me gusta mucho de esta red es que precisamente permite, en el ambiente de red, que entre diferentes personas de muchísimos países del mundo que ven el programa, exista una interacción. Y que alguien hace una pregunta o un comentario y otra persona le responde o le ayuda. Eso a mí me gusta mucho. Por último, tenemos también el teléfono. Durante cada corte en este programa va a aparecer en su pantalla el teléfono de María Visión, donde hay, hermanos, 24 horas al día dispuestos para escuchar su llamada, para recibirla y para hacerla llegar también, cuando es el caso, a un programa como este. Entonces, si ustedes también quieren hacerlo vía telefónica, lo pueden hacer. Aprovecho para comentar que quien decide llamarnos vía telefónica, pues también contribuye un poquitito a que María Visión pueda seguir adelante, dado que esta vía telefónica es una de las formas de las cuales María Visión obtiene recursos para continuar con esta labor. Ustedes saben que María Visión no tiene comerciales durante los cortes, no hay patrocinadores, no hay sponsors. Dependemos única y exclusivamente de sus oraciones y de sus donativos, de sus aportaciones. Bueno, el teléfono es una forma de hacerlo. Muy bien, pues ahí está entonces. Correo electrónico, red social Facebook, teléfono. Estamos entonces listos para el día de hoy. Yo les invito a que tengan la Biblia a la mano. Vamos a estar viendo el capítulo 1 del Génesis a detalle. Vamos a hacer un corte. Después de este corte regresamos para entrar ya, sumergirnos en este fascinante capítulo primero de la Escritura. Regresamos. Amigos, qué bueno que están con nosotros, que siguen allí. Les pido espero que ya tengan allí la Biblia a la mano. Hay que recordar que la Biblia es un libro, mejor dicho, un conjunto de libros, una unidad de libros, que no fue inspirada por Dios para tenerla muy bonita allí en algún rincón de la casa siempre cerrada, acumulando polvo. No, ha sido inspirada por Dios para nuestro bien, para que nos alimente, para que se convierta y pase de ser un texto escrito únicamente y llegue a ser para nosotros una palabra viva, una palabra que nos alimente el alma y el espíritu, una palabra que nos lleve cada día más a seguir el plan de Dios, el plan que Él tiene para nosotros, el cual Él tuvo en mente cuando nos creó, y podamos así cumplir nuestra misión. Muy bien, vamos a ir al principio literalmente, al Génesis. Génesis es el primero de los 73 libros que componen una Biblia católica, que se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, Génesis es el primero. Y vamos a ir al principio del principio, es decir, al capítulo 1. Vamos a ir allí. Y si les parece, vamos a ir compartiendo algunos pasajes y nos detendremos para ir haciendo alguna reflexión en torno a este, digamos, pequeño estudio bíblico que queremos hacer del capítulo 1. De antemano advierto que posiblemente por la limitación de tiempo de este programa no concluyamos ni siquiera el capítulo 1, pero intentaremos, porque este pretende ser el primero de una serie de programas que, si bien no secuenciados semana tras semana, pero que sí iremos intercalando entre los diferentes temas que habitualmente tocamos en apologética, sí pretende ser el primero de una serie de estudios bíblicos pequeños sobre todos estos primeros capítulos de la Biblia, porque sientan una base importantísima para comprender el resto. ¿Dónde empezamos? Génesis 1:1. En el principio creó Dios
el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Si a ti no se te da muy bien eso de memorizar versículos bíblicos, yo creo que este es bastante sencillo y accesible para todos. Y puedes decir que ya conoces el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. De este versículo toma nombre este primer libro de la Biblia. En el principio, Génesis en griego, hay una costumbre que algunos libros de la Biblia toman su nombre de las primeras palabras que vienen en ellos. ¿Qué podemos resaltar de este primer versículo? Bueno, bastantes cosas. Compartamos algunas. ¿Qué les parece? Resaltar el grandísimo poder de Dios. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así, sin mayor preámbulo, sin mayor explicación, sin necesidad de un gran proceso. En el principio creó Dios. Ese es el poder de Dios. Ahora, en segundo lugar hay que resaltar algo muy interesante. ¿Notaron ustedes el orden en el cual nos habla de lo que Dios ha creado? Cuando uno va a estudiar la Escritura, particularmente estos libros que son los primeros de las Escrituras, que tienen un lenguaje cargado de símbolos, hay que tener siempre una mentalidad atenta. Yo le llamo una mentalidad, una mirada de detective, lista, presta, para encontrar estos pequeños detalles en la Escritura. ¿Cuál fue el orden que se nos dio en este primer versículo de las cosas que Dios creó? Primero el cielo, después la tierra. Algunas ediciones de la Escritura traducen en plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El significado es el mismo. En primer lugar, el cielo. En segundo lugar, la tierra. El versículo 2, vamos a compartirlo porque nos va a ayudar a interpretar esta segunda parte del versículo 1. A ver si me explico. El versículo 2 dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y a partir de ahí va a continuar el resto del relato del capítulo 1 describiéndonos cómo es que Dios empieza a obrar divina y creativamente en estas condiciones que nos ha descrito el versículo 2, sobre el caos, la confusión y la oscuridad, condiciones iniciales de aquella tierra. ¿Qué nos debe llamar la atención aquí? En primer lugar, que ha iniciado a partir del versículo 2 una narración que se va a enfocar única y exclusivamente a la tierra, a la creación de la tierra. Llamémosle tierra al universo. Nos va a narrar la creación de los astros, la creación de los seres vivientes, en último lugar, la creación del ser humano. Pero, ¿qué es? Y aquí regresamos al versículo 1, algo que esta mentalidad de detective debería indicarnos. Que pasa por alto este relato los detalles de la creación del cielo. Pensemos en el cielo como estas realidades o esta realidad invisible a nuestros ojos, pero no por ello menos real. Todos los cristianos, partiendo de la tradición judía, sabemos que existe una realidad invisible a nuestros ojos, pero que también fue creada por Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al ordenamiento del mundo de los ángeles. Hay que entenderlo muy bien aquí, porque últimamente con todo esto de la nueva era, del New Age y todo esto, se ha desviado mucho esta cuestión de los ángeles. Bueno, los coros angélicos existen. Los ángeles existen como seres reales, pero seres espirituales, seres que no tienen materia. Seres que
no podemos ver en la mayoría de los casos, pero que existen. Toda esta realidad, que también fue creada por Dios, está englobada en ese versículo primero. En el principio Dios creó el cielo, que tiene también sus estructuras, sus jerarquías, tanto quizá más detalladas que las que nos van a indicar para la tierra. Entonces, ¿por qué es válida la pregunta? En este inicio del relato, no se nos dan detalles tan específicos de esta realidad del cielo como se nos dan de la tierra. Muchas personas he encontrado yo que me preguntan, o se hacen ellos mismos la pregunta, ¿por qué la Escritura no nos da más detalles, por ejemplo, sobre la caída de Lucifer, sobre la rebelión de Lucifer? De eso sí hemos escuchado algunas cosas. De eso sí hay algunos indicios en la Escritura, pero no hay un detalle, no hay un relato específico que nos diga que primero Dios creó, no sé, a los serafines, a los querubines, después a los arcángeles, después a los ángeles, cómo estaban organizados, cuál era la dinámica entre ellos, cómo es que uno de ellos un día decidió en su libertad rebelarse contra Dios. Quisiéramos todos más detalles de esto, y sin embargo en la Escritura no aparece a detalle esta cuestión. Porque el capítulo 1, por ejemplo, el primer capítulo de todas las Escrituras judías, cristianas, nos dan detalle de el universo, por ejemplo, la luz, el agua, la tierra, los vegetales, los árboles, las plantas, los animales del mar, los animales de la tierra, el hombre. ¿Por qué es tan detallado y no así con esta otra realidad? Bueno, aquí podemos nosotros deducir algo. Que Dios ha inspirado, ha revelado esto, porque la Biblia tiene como propósito hablar de la relación especialmente entre Dios y los hombres, no entre Dios y los ángeles, que también son sus criaturas. Que el propósito de estos libros inspirados es hablarnos de ese amor por el cual Dios ha creado todo y también a nosotros, y hablarnos de ese amor al cual nos invita Dios a través de las alianzas narradas en la Escritura, y que nosotros, a través de estas narraciones inspiradas, logremos comprender que fuimos hechos por y para el amor, para responder a ese amor. Si omite la Escritura detalles de la creación de los cielos, hablando en este sentido, no es porque sean poco importantes, sino porque el propósito principal es hablarnos de la relación entre Dios y los hombres, no entre Dios y los ángeles. Habiendo visto eso, habiendo, digamos, aclarado ese punto, pasemos ahora sí al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? La tierra era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo. Aquí hay un vocablo hebreo. Hay que recordar que las Escrituras, aunque tú y yo las compartamos en castellano, no fueron escritas en castellano, De hecho, cuando esto se puso por escrito, por primera vez, el castellano como lengua ni siquiera existía todavía. Las Escrituras, viniendo a nosotros los cristianos de la tradición judía, fueron plasmadas por escrito primero en hebreo. Y, aunque no seamos expertos en esta lengua, en la lengua hebrea, sí podemos, con ayuda de los expertos, de los teólogos, de los que han dedicado su vida y sus talentos a esto, saber 3 o 4 detalles que nos abren un grandísimo panorama en nuestro estudio. Y para este Génesis capítulo 1, versículo 2, nos explican los expertos en lengua hebrea que donde en castellano esta traducción de la Escritura, la que estoy utilizando hoy, es la Biblia de Jerusalén,
que cuando en castellano esta traducción dice la tierra era caos, confusión y oscuridad, en hebreo se emplean únicamente dos términos para describir esta condición inicial de la tierra. Esos dos términos son tohu y bohu. No sé si lo pronuncié bien. No soy un experto en hebreo. De hecho, conozco solamente algunas palabras. Tohu y bohu. Dos palabras hebreas que designan en conjunto, en binomio, una condición, digamos, de abandono, de caos, de algo que no tiene forma y de algo que está vacío. De hecho, este primer término, tohu, se refiere, nos dicen los expertos en hebreo, a esta condición sin forma que era la condición que nos narra este relato en su inicio. La tierra, el universo, la creación visible y material, en un principio no tiene forma, carece de forma, tohu. Y también carece de habitantes, está vacía, bohu, la siguiente palabra hebrea, que en conjunto, tohu y bohu, nos hablan de este caos, de esta confusión, de esta oscuridad. Tenemos que hacer un corte. Yo te invito a que te quedes allí donde estás, que no cambies el canal. El corte será breve, que tengas la escritura a la mano, porque regresamos con más de Génesis 1. De eso estamos hablando el día de hoy. Ya regresamos. Amigos, ya regresamos. Qué bueno que se quedaron con nosotros hoy en Apologética. Estamos hablando del Génesis. Queremos conocer un poquito más, un poquito solamente, este primer capítulo de la Escritura que va a sentar las bases, bueno, de todo lo que vendrá después. Por algo inician aquí las Escrituras y por algo con este mensaje, porque conocer este mensaje que está aquí en el Génesis nos ayuda, sin duda alguna, a conocer todo lo que se narran en el resto de capítulos de esta impresionante historia de la relación de amor entre Dios y los hombres. Estamos en el versículo 2, Génesis 1:2, en donde vemos esta condición inicial de la tierra. La traducción castellana que yo estoy utilizando dice caos, confusión y oscuridad por encima del abismo. Te explicaba yo que en hebreo, la lengua original de las escrituras del Antiguo Testamento, se utilizan dos términos, tohu y bohu, para describir esta condición que en primer lugar es sin forma y que en segundo lugar es sin habitantes, vacía. Pues estas dos condiciones, combinadas con un tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? El elemento del abismo. Caos, confusión y oscuridad por encima del abismo. Tehom en hebreo, abismo. Estas tres condiciones pues presentan un cuadro bastante negativo de la condición inicial de la tierra. Pero tiene un propósito que el autor de este libro, el autor sagrado, lo presente de esta manera. ¿Por qué? Porque va a contrastar este cuadro que aparentemente es negativo con la creatividad divina con la cual se desarrollará el resto del capítulo. Más adelante lo explicamos mejor. Regresemos ahora a las palabras en castellano que nos ofrece esta traducción. Caos, confusión, oscuridad. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra caos? Desorden, falta de armonía, confusión, bueno, va en la misma línea, algo que no está claro, algo que no es para nada un entorno propicio para la vida, por ejemplo. Caos, confusión, oscuridad. Encima del abismo, sin forma, sin habitantes, un gran abismo que decíamos ya, el autor presenta para contrastar con lo que viene, con lo que sigue,
cómo continúa este mismo versículo 2 de este capítulo 1. Y un viento de Dios, dice, aleteaba por encima de las aguas. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, dándonos a entender y presentándonos realidades importantísimas. Dios está presente, no está ausente, aunque aparentemente allí solamente haya caos, confusión y oscuridad. Dios está allí. Y un viento de Dios, dice la palabra, aleteaba por encima de las aguas. No pocos cristianos de los primeros siglos vieron en este pasaje una prefiguración del Espíritu Santo. De hecho, la palabra hebrea para designar a lo que aquí se traduce como viento, ruaj, es la misma para designar al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra griega, que también hay una traducción griega del Antiguo Testamento, para designar viento, pneuma, es la misma que se utiliza para referirse al Santo Espíritu, el Hagios Pneumatos. Es decir, que aquí sí hay una prefiguración que ya habla del Espíritu Santo. De hecho, está lleno este libro del Génesis de pequeños detalles que nos hablan de alguna forma todavía velada del misterio de la Trinidad Santa, del Dios uno y trino, del que es un solo ser y tres personas distintas, misterio que no será revelado sino hasta la plenitud de los tiempos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues bien, está el caos, la confusión y la oscuridad iniciales, pero también allí hay un viento de Dios aleteando por encima de las aguas. Y a partir del versículo que viene, que es el 3, vamos a ver cómo Dios va a llevar esa condición inicial de la tierra, de tohu y bohu, que no tiene forma, que no tiene habitantes, la va a ir llevando paulatinamente a través de la acción de este viento de Dios, para que creativamente, divinamente, se resuelvan estas condiciones iniciales. Lo que no tenía forma va a cobrar forma. Lo que no tenía habitantes se va a llenar de habitantes. Por eso decíamos que el autor sagrado, inspirado por Dios, ha presentado esta condición inicial de la tierra como algo negativo, para que contraste todavía más con la divina y creativa acción de Dios. Ahora, aquí yo quiero detenerme un instante y abrir un paréntesis y compartir con todos ustedes una reflexión que le escuché hace algunos años al padre Raniero Cantalamessa. Tal vez les suene el nombre conocido. El padre Cantalamessa es el predicador de la Casa Pontificia. Vamos, el predicador del Papa. Algo tendrá que decir este hombre, ¿no? Para ser el predicador del Papa. Y en una ocasión, en un encuentro al cual él asistió a la ciudad de Guadalajara, en México, donde un servidor vive y radica, donde está la sede también de María Visión para América Latina, pues en este encuentro el padre Raniero Cantalamessa se refería justo a este pasaje del Génesis, para darnos una enseñanza valiosísima. Decía él, ¿cuántas veces en nuestra propia vida nosotros identificamos en nuestro interior una situación de caos, de confusión, de oscuridad? ¿Cuántas veces nuestra vida no tiene ni pies ni cabeza? Es un desorden completo. Aunque los demás no lo aprecien así,
¿Cuántas veces nosotros así nos sentimos en el interior, en el alma? ¿Y cuántos de nosotros, cuando percibimos esta situación de nuestra propia alma, nos lanzamos, muchas veces de cabeza, a tratar de solucionar este caos, esta confusión, esta oscuridad imperante en nuestro interior con cualquier cosa menos con Dios? Y hay quienes buscan un libro de superación personal, hay quien busca en una terapia psicológica, no que estas cosas sean malas per se, no. Hay quien busca en una filosofía oriental la paz interior. Hay quien emprende larguísimos viajes a tierras muy lejanas para tratar de encontrarse a sí mismo. Hay quien recurre, mejor dicho, a técnicas de meditación, o hay quien va más allá y empieza a invocar fuerzas o espíritus ajenos al cristianismo. Hay quien, para tratar de dar un rumbo a su vida, va con alguien que le dice a través de las cartas, a través del tarot, puede interpretar su pasado, su presente y darle claves para el futuro. Hay quien propone esto también a través de la lectura de la palma de la mano. Por curiosidad o por necesidad, ¿cuántos no hemos recurrido a estas cuestiones? Al horóscopo, pretendiendo que cierta alineación entre los planetas y las estrellas pueda realmente determinar tu vida y tu existencia. Pensemos que esto sucede porque realmente identificamos el caos, la confusión que hay en nuestra vida y buscamos alguna forma para solucionarla. Concedamos que en el principio hay una buena intención, pero muchas veces una buena intención no es suficiente. Hay que también combinarla con buenas acciones. Entonces continúo con lo que el padre Cantalamessa compartía. ¿Identificas tú en tu vida caos, confusión, oscuridad, desorden? Y recurres a muchísimas cosas. Y se te olvida, ni se te ocurre, que el único que puede solucionar esa situación de caos, de confusión y de oscuridad es Dios. Es el Espíritu Santo. Que así como en este relato del capítulo 1 del Génesis, vemos cómo el Espíritu Santo, que es Dios, lleva a esa condición inicial de caos a una condición final, narrada en el capítulo 1, de orden perfecto y de armonía perfecta, que así como el Espíritu Santo hizo eso en la creación, pues que así también lo puede hacer en tu vida. De hecho, hay algunos expertos en escritura, algunos teólogos que manejan la Biblia a la perfección, que se han especializado en teología bíblica, que nos dicen que el relato de la creación, como es presentado, tiene como propósito principal manifestarnos, poner de manifiesto ante nuestros ojos, ante nuestros corazones, que la obra más grande de Dios, la más importante de todas sus obras, la más imponente, no fue la creación con todo su portento, con los astros, con las montañas, con los ríos, con la belleza imponente de la creación, no. Que todo aquello era una prefiguración, una preparación, una sombra tan solo de lo que sería la más imponente e importante de las obras de Dios.
la redención traída por Jesucristo y que trabaja, opera, actúa en tu alma, en mi alma. Que la redención traída por Jesucristo supera con mucho la obra de la creación. Que la creación tiene como propósito enseñarnos que Dios tiene el poder y la voluntad de llevar algo que era un caos, confusión y oscuridad total a un orden perfecto, a un cosmos. La palabra cosmos en su etimología habla de orden, de belleza. De ahí el término cosmético, con el cual se embellecen las mujeres. Que Dios tiene ese poder y que ese poder lo ha manifestado en Jesucristo para ordenar, para embellecer tu alma, tu vida. ¿Qué tal? La reflexión del Padre canta la mesa. Impresionante, ¿no? Tenemos que hacer otro corte. Va a ser breve, yo te pido que te quedes, por favor, que si quieres te comuniques a través de los diferentes medios que tenemos, porque inmediatamente regresamos para continuar hablando de Génesis 1, aquí en Apologética. Ya regresamos. Bien amigos, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del Génesis capítulo 1 y no hemos pasado del versículo 2 todavía. Estamos allí todavía, pero bueno, vale la pena que nos detengamos. Porque la escritura hay que saborearla. La escritura vale y merece la pena que nos detengamos. Y como lo he dicho en otros programas, lo voy a repetir hoy, lo que aquí compartimos de escritura o de cualquier otro tema, no tiene por objeto agotar un tema, porque no podríamos, por la misma capacidad de un servidor, ¿no? Sería imposible, pues somos muy limitados. Pero tiene como propósito motivarte, a ti que estás ahí en casa, a que no te quedes solo con lo que aquí ves, sino que vayas un poquito más allá, inspirarte, a que te inscribas a las clases de Biblia en tu parroquia, o en algún instituto bíblico que exista donde vives. O que si no hay, bueno, te inscribas a un curso en línea a través de internet. O que si no, bueno, compres libros aprobados por la iglesia de autores seguros y confiables que te ayuden a entender mejor las escrituras. Vamos, que no te conformes. Tiene como objetivo este programa motivarte a que vayas un paso más adelante en la profundización de tu fe. Porque como hemos dicho, en la medida que conozcamos más nuestra propia fe, más la vamos a amar y más la vamos a vivir. Que se trata de esto, No se trata de estar acumulando conocimientos intelectuales para hacernos unos sabios a los ojos del mundo. No. Se trata de que conociendo podamos amar. Y amando a Cristo podamos vivir a Cristo en nuestra vida. Mejor dicho, dejarlo vivir nuestra vida. De eso se trata. Muy bien. Estamos en este Génesis capítulo 1, versículo 2. Y hemos hecho esta reflexión. Si tú en tu vida identificas caos, confusión, oscuridad, desorden, antes de ir por allí a cualquier lugar, a cualquier técnica, a cualquier ideología, a buscar solucionar esto, busca primero a Dios. Invoca al Espíritu Santo. Con aquel bellísimo himno, por ejemplo, que la iglesia ha compuesto, el Veni Creator, que muchísimos se lo saben de memoria en latín. O que si no, te lo puedes aprender también en castellano, en español. Ven Espíritu Santo. Y si no te lo sabes, inicia tan solo con estas 3 palabras, con esta brevísima pero importantísima invocación. Ven Espíritu Santo. Yo te recomiendo que inicies así tu día. Que apenas abras los ojos, lo invoques. Es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. Y que lo invoques de esta forma. Ven Espíritu Santo. Que al iniciar tu día
pongas todo en sus manos y que le pidas que venga a ti y que transforme, que cambie ese caos, esa confusión, esa oscuridad que tú estás viviendo y que la convierta en cosmos, en orden, en armonía, en belleza, en perfección. Porque eso es lo que narra el capítulo 1. En alguna ocasión, cuando me toca compartir algún curso bíblico, alguna clase bíblica sobre el Génesis, en particular el capítulo 1, me gusta poner por título, si tuviéramos que ponerle, digamos, un título de película a este capítulo 1 del Génesis, pues yo le pondría Del caos al cosmos en 6 días. Porque eso es lo que narra este capítulo 1. En 6 días, Dios lleva de una condición inicial que no tenía ni forma ni habitantes, un caos, a una condición final que tiene una forma determinada, perfecta, y unos habitantes en esa forma. Un cosmos. Ya te decía yo que la palabra cosmos es una palabra de origen griego que habla en su etimología de esto, de orden, de belleza, de armonía, cosmético, te decía yo que tiene esta misma raíz. Pues bien, Génesis 1:3. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Hablando de poder, hablando de poder divino. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Ese es poder. Dios dice y se hace. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que decimos algo y bueno, no sucede? O le pedimos algo a alguien y no lo hacen. Los padres pues adquieren mucha experiencia en este sentido con los hijos. Y los hijos después, cuando tienen hijos, pues entienden a sus padres. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Continúa el relato. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Apartó Dios la luz de la oscuridad. Ha iniciado este proceso para cambiar ese caos, esa confusión, esa oscuridad en algo a través de la acción de Dios divinamente opuesto, contrastante, oscuridad y luz, realidades contrastantes, y Dios las aparta. Desde el principio, en el día 1, también para que tú y yo aquí tengamos una enseñanza espiritual más profunda. Que nos quede claro desde el principio, desde el día 1, que la oscuridad no se mezcla con la luz. Que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Vamos, Cristo, en la plenitud de los tiempos, lo manifestó de forma mucho mejor y más clara, que no se puede servir a dos amos, que no se puede estar con Dios y con el diablo. Y muchos de nosotros vivimos así. Muchos de nosotros vivimos con un Dios al cual pensamos como un ser todopoderoso que está allí para darme lo que yo necesito y que me lo dará si yo hago ciertas cosas. Un Dios hasta cierto punto manipulable a la medida que si yo voy a misa el domingo, que si yo de pronto rezo el rosario y asisto a la fiesta patronal cada año, entonces Dios estará contento conmigo y tendrá la obligación de darme lo que le pido. Para muchos de nosotros, toda esta cuestión de Dios funciona así. No que tenga nada de malo ir a misa, rezar el rosario o asistir a la fiesta patronal. Las tres son cosas muy buenas. De hecho, necesarias en el caso de la misa. Indispensable. Pero si tú no acompañas esto
con una vivencia, con una relación con Cristo viva, real, pues vas a estar viviendo con religiosidad, pero sin espíritu, sin espiritualidad. Y por ende vas a pretender mezclar luz y tinieblas. Digo pretender, porque en realidad no se pueden mezclar. El camino cristiano, el camino de la búsqueda de la perfección, el progreso espiritual, voy a citar a un santo, San Bernardo. Decía él, no puede detenerse. En la vida espiritual o se está constantemente progresando o se está retrocediendo. No hay pausa, no hay punto medio, no hay tal cosa como pretender que yo ya llegué hasta cierto punto de nivel espiritual y aquí estoy cómodo, aquí estoy conforme, aquí estoy a gusto y aquí me estaciono, para utilizar una metáfora de automóvil. Aquí aparco, como se dice en algunos lugares. Aquí pongo pausa, para utilizar la metáfora del reproductor de DVD. Pausa. Aquí estoy bien. No. En la vida espiritual, o se está constantemente progresando, avanzando, o se está retrocediendo. No se puede mezclar la luz con la oscuridad. O cada día hacemos el esfuerzo consciente de cooperar con la gracia que Dios nos da, o vamos a perder la gracia y vamos a ser unos desgraciados que no tienen gracia. Pensemos en esto de la vida espiritual para culminar esta reflexión como un camino de subida en el cual tú y yo vamos en un vehículo motorizado que no tiene frenos. No tiene frenos. Pensemos en el camino de subida, además, como un camino bastante sinuoso. ¿Qué sucede si tú vas en un camino con curvas, con abismos a los lados, una metáfora para nuestra vida, en el cual vas en un vehículo que no tiene frenos y tú tienes que llegar arriba? ¿Cuál es tu única opción y alternativa para llegar a la cima? Pisar el acelerador. Pisar el pedal que le da la orden al motor de inyectar combustible para ir hacia adelante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería en un camino así, en tal circunstancia, si tú dejas de poner el pie sobre el acelerador? Es de subida, no tienes frenos. ¿Qué pasaría? El vehículo invariablemente empezaría a irse para atrás. Tú no puedes decir, ay, bueno, aquí voy a estacionar. No, no tienes frenos, no puedes quedarte en pausa. Empezaría a ir para atrás, con los riesgos que eso conlleva, porque es un camino sinuoso, con abismos. ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes la metáfora? Tal vez me he extendido aquí demasiado, pero creo que tenía que hacerlo. Dios, desde el día 1, aparta la luz de la oscuridad. Hay múltiples pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en las parábolas que Jesucristo nos proponía, o en palabras de San Pablo también, donde se nos exhorta, se nos invita a llevar una vida cristiana de una sola pieza, recta, íntegra, dejar de lado las obras de la oscuridad, de la noche, hacer nuestras las obras de la luz. Se nos invita a ser hijos de la luz. Jesús, nuestro Señor, nos invita a que por nuestras buenas obras brillen estas delante de los hombres para que así
los hombres den gloria a nuestro Padre en el cielo. Muy bien. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Una fórmula que se va a repetir. Y atardeció y amaneció, día segundo. Y atardeció y amaneció, día tercero. Y así, hasta llegar al final. Ha iniciado este proceso creativo, maravilloso, divino, de darle forma a lo que originalmente no tenía forma. Ha iniciado la acción de Dios. Como ha iniciado la acción de Dios en tu vida en algún momento, el día de tu bautismo, y que tal vez tú no lo identificaste, y piensas que ahora, cuando eres adulto, con algún retiro, con alguna charla, ha iniciado. Bueno, allí Dios te lo ha recordado, inició en tu bautismo. Y ese proceso de conversión, de convertirte a Él, bueno, tomará toda la vida. Pero hay que ser paciente. Y hay que confiar en Dios. Y en su poder divinamente creativo para también transformarnos a nosotros. Hacemos un corte. Será el último del programa y regresaremos pues para concluir un poco este tema de Génesis 1. Ya regresamos. Amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros, que perseveraron hasta este momento del programa. Ya prácticamente hemos llegado al final. Quiero agradecer a todos los que han llegado hasta este instante, a los que se han comunicado vía correo electrónico, se los recuerdo, apologetica@mariavision.com, también en la red social Facebook, buscando el nombre del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, y a los que lo han hecho también vía telefónica. Les recuerdo algo que olvidé decir al principio, pero que, bueno, si ustedes siguen semana a semana, saben que esto así es y que así lo hago. Yo ofrezco orar por todos los que siguen este espacio. Ya sea que se comuniquen con nosotros por alguna de estas vías o no lo hagan. Ya sea que hayan visto el programa completo o solamente una parte. Ya sea que compartan lo que aquí decimos o estén en total desacuerdo. Ofrezco orar por ustedes, por sus intenciones y por sus necesidades. ¿A cambio qué pido? Bueno, sí, pido algo. Que también ustedes oren por nosotros. Que oren por María Visión, que oren por todos los que de una u otra forma estamos aquí colaborando para que esta señal pueda seguir adelante y pueda llegar cada vez más a más hogares, llevando un poquito de la luz de Cristo, del amor de María Santísima. Eso pido también a ustedes. Voy a agradecer, antes de continuar con el tema, porque luego se me va el tiempo y no alcanzo, a los que han llamado. Todos los que voy a mencionar son del estado de Jalisco, en México. Evelia Magaña, muchas gracias a Evelia. Mari Carmen Calcáneo, también muchas gracias. Marta Medrano, bueno, muchas gracias por tus comentarios, Marta. Herminia Jasso, muchas gracias. Cuenta con las oraciones, claro que sí. Todos los que piden oración cuenten con ella. María Ángela Esparza dice que a ella le gustaría la continuación del tema del libro del Génesis. Pues sí, María Ángela y a todos ustedes, lo vamos a continuar porque, bueno, obviamente, y como advertí en un principio, no vamos a terminar hoy ni siquiera el capítulo 1. Lo vamos a continuar, si bien no, debo advertir también, de forma secuenciada, así, digamos, la siguiente semana, sí iremos alternando con los temas que habitualmente se tocan en apologética, iremos metiendo estos temas bíblicos para que no queden allí aislados y para que también en algún momento alguien pueda, pues, tenerlos, digamos, adquirirlos y poder tener la serie completa de Génesis 1, por ejemplo. Mercedes Romo, muchas gracias, claro que sí cuenta con nuestras oraciones. La señora Zavala, muchas gracias. ¿Cuántos años? Pues no muchos, señora Zavala, usted sabe qué pregunta hizo. No muchos realmente. Acela Andrade Peña, muchas gracias. De Puebla, Lourdes Bretón, gracias Lourdes por siempre hacerte presente. Ana María Cortés del Distrito Federal, la capital mexicana, un abrazo a todos los que nos ven allí. Gracias también por tus comentarios. Marina Cruz de Chiapas, hermoso lugar Chiapas, un abrazo. Dice, un joven de 17 años
le pide a Dios que le manifieste su poder, trasladándolo espiritualmente, para que así nunca dude de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le aconseja? Mira, en la Biblia hay muchos casos de personas que pedían una prueba para no dudar y para creer. Y en algunos casos Dios la concedía y en otros no. En muchos casos, cuando Dios concedió esta prueba, no le gustó mucho a aquel que la pedía, porque cuando Dios se manifiesta indudablemente en tu vida, muchas veces te puede demandar cosas que no hubieras esperado. Pero hay un caso, el de Tomás, que pedía pruebas, que pedía ver para creer. Y Jesús, nuestro Señor, por un afecto particular, para bien de Tomás, pero sobre todo para bien de todos nosotros, le concedió esa prueba. ¿Por qué digo que para bien de todos nosotros? No para que estemos como Él pidiendo ver para creer, sino porque las palabras de Jesús en esa ocasión han quedado plasmadas en la Escritura y son aprendizaje para todos nosotros. Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Y esos? Esos somos nosotros, que 20 siglos después creemos en Cristo, en su resurrección, en su poder divino, aún sin haberlo visto, sin haberlo tocado, como Tomás lo hizo. No pidamos pruebas, mejor pidamos más fe. Por último, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un abrazo a todos los hermanos en Nuevo Laredo, en Reynosa, en todas estas ciudades del norte de la República Mexicana. Un abrazo a todos ustedes. Elsa, desde allá, pues muchas gracias. Claro que sí seguirá habiendo programas de esta naturaleza. Tenemos que irnos, miren, hemos visto Génesis 1 hasta el versículo 4 nada más. Pero creo que el mensaje ha quedado allí. El mensaje es este, que Dios en su infinito amor, en su infinita sabiduría, en su infinito poder, ha querido llevar la tierra de una condición de caos, confusión y oscuridad a una condición de orden y de armonía, de cosmos perfecto. Para que entendamos que eso también lo puede y lo quiere hacer en nuestras vidas si lo dejamos, si le permitimos ser Dios, si le permitimos amarnos como nos ama. Déjale a Dios que te ame. Dale permiso de entrar en tu vida para que transforme el caos, la confusión y la oscuridad en un orden, en una armonía perfecta. Y podrás experimentar en tu vida la acción amorosa de Dios. Nos vamos. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Soy Rafa Peña Valdés. Y a nombre de todo este equipo de María Visión que hace esto posible, que esta señal llegue hasta sus hogares, les agradezco. Les pido sus oraciones y si estén en sus posibilidades también, que nos ayuden económicamente para que María Visión pueda seguir adelante. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe y si Dios nos permite, nos encontraremos nuevamente en algún otro espacio de María Visión con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias.